Y hoy vamos a hablar acerca de una vida espiritual. Tú y yo somos seres espirituales y fuimos diseñados con esa característica, de tal manera que tú y yo pudiésemos tener una conexión permanente con nuestro Dios. Dios es espíritu, y el que quiera acercarse a Él tiene que hacerlo con esa conexión a nivel espiritual. Quiero decirte que las iman cognitivas y las funciones espirituales no se enciman. Es decir, cada una de ellas tiene su lugar. Cuando Pablo le dice a la iglesia: yo hablo lenguas más que todos vosotros, está diciendo: yo puedo mantener una relación constante con Dios a través del Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo no se ufanaba de poder hablar lenguas más que todos. Él estaba animando a la iglesia a vivir una vida espiritual, porque una vida, cuando se relaciona con el Espíritu de Dios, es una vida que podrá caminar en victoria. Así que las funciones cognitivas, es decir, las funciones que en nuestra mente, en nuestro cerebro tenemos, no se empalman contra las funciones que en nuestro espíritu se llevan a cabo. En alguna ocasión íbamos en carretera y entonces me preguntaban: ¿tú puedes ir hablando en lenguas en este momento? Sí. Y me decía: y aparte me puedes entender lo que yo te estoy hablando. Yo decía: sí, sí se puede, porque a nivel espiritual lo que se mueve en tu espíritu no afecta lo que tú estés pensando o lo que tú estés escuchando. De tal manera que tú y yo sí podemos mantener una relación permanente a nivel espiritual con Dios. Las situaciones que tú y yo no desarrollamos o no promovemos el que todo el tiempo estemos orando en el Espíritu. Yo te decía que a mí el Espíritu me había llevado a tener una actividad por meses en donde yo tenía que estar orando en lenguas todo el tiempo. Y fue un entrenamiento que el Señor trajo a mi vida para poder desarrollar una relación de mayor intimidad con Él. Y entonces yo te animo a que tú de igual manera puedas orar en el Espíritu todo el tiempo. Cuando tu espíritu se acostumbre a eso, aun cuando tú duermas, tu espíritu va a estar intercediendo. Si es que tú lo entrenas, es un entrenamiento. Así que yo te animo a que tú busques una relación de intimidad con el Espíritu permanente, de tal manera que podamos alcanzar el nivel de Pablo. Yo hablo lenguas más que todos vosotros juntos. Ojalá pudiésemos tener ese nivel, pero es un desarrollo y es posible, porque nuestro espíritu es independiente a nuestra mente y puede llevar a cabo esa actividad constante. Esta semana yo te invito a que lo desarrolles, a que tú hagas ese ejercicio y puedas ver que lo que yo te estoy diciendo es una realidad, porque no venimos a hablarte de cosas que no sé, porque les son posibles. Todo lo que mencionamos en esta plataforma es posible porque el Espíritu de Dios está reposando sobre ti y Él es el que te habilita y te capacita para poder llevar a cabo la obra para la cual fuimos llamados. Hoy arrancamos la celebración declarando acerca de la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos han vivido y experimentado la bondad de Dios? Eso es diferente. Ya son menos amenes. Una cosa es tener el conocimiento y otra, muy diferente, la revelación.
Así que si tú sabes que Dios es bueno, debes experimentar la bondad de Dios, porque será la única manera en que tú verdaderamente conocerás a Dios, aquel en quien tú has creído. ¿Sabes? Cuando yo he escuchado que las personas dicen es que Dios no es bueno porque permite que sucedan tales y cuales cosas, yo te diría, no conocen a Dios. Porque Dios no es malo, Dios es bueno. ¿Sabes qué es la maldad? La maldad no es sino simplemente la distorsión de la bondad de Dios. Eso es la maldad. La maldad es la distorsión de la bondad de Dios. Porque Dios es bueno. El problema es que el hombre, al no entender lo que es Dios y cómo es Dios, empieza a distorsionar la manera en que lo ve y la manera en cómo se acerca a Él. Tú y yo vamos a poder tener la capacidad de discernir entre la bondad de Dios y lo que no es bueno, en la medida en que tú y yo conozcamos la verdad, sino la revelación, y conozcamos al verdadero, y no solo tengamos el conocimiento sino la revelación. Por eso yo te estaba preguntando, ¿conoces que Dios es bueno? Tú dices sí. ¿Has experimentado su bondad? Sí. Y yo creo que Dios se manifiesta todos los días, y Él se muestra a ti como ese Dios bueno, como ese Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Yo anhelo, y ese es un anhelo personal, yo anhelo que tú puedas ver lo que yo veo y más allá de lo que yo veo, porque yo creo que tú tienes la capacidad a nivel espiritual de ser 1000 veces mejor de lo que yo puedo llegar a ser. Y eso es si tú te relacionas a través del Espíritu con Dios mismo. ¿Sabes que Dios ha elegido a esta iglesia y Dios le está llamando, ha estado llamando a esta congregación a lo sobrenatural? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Eso te anima? Porque Dios ha fijado sus ojos en esta congregación. Y yo no estoy diciendo que seamos una congregación súper especial, aunque sí lo somos. Para Dios, todas las congregaciones son súper especiales porque viven en vida de Cristo. El problema es que no todas las iglesias viven en el nivel sobrenatural al cual Dios les está llamando. Dios dijo que nuestro diseño era un diseño especial y particular como el de cada una de las iglesias. Nuestra iglesia, Él dijo que tiene un diseño en el cual es una iglesia de poder, de autoridad y de revelación, donde si tú y yo vivimos esta realidad, entonces el reino de Dios estará en acción en medio nuestro. ¿Cuántos creen lo que acabo de decir? ¿Cuántos viven esa sobrenaturalidad del reino todo el tiempo? A veces. Digan mejor amén en lugar de a veces. Empieza con la misma vocal. ¿Sabes que el poder, y te lo hemos explicado acá, el poder es la fuerza explosiva de Dios, es el dunamis de Dios, y eso proviene a través de su gracia? El poder viene a través de la gracia de Dios y es Dios en nosotros. Si tú vas a Hechos capítulos 10, 38, tú puedes ver, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él, estaba con él. Así que el poder de Dios va a venir a través de su gracia, y el Espíritu Santo ha sido prometido a cada uno de los que estamos acá. ¿Sobre cuántos el Espíritu de Dios ha sido derramado? ¿Los demás no tienen al Espíritu? ¿Sobre ustedes? ¿Sí reposa sobre cada uno de ustedes? La autoridad
hablando de autoridad, porque te dije es una iglesia de poder, de autoridad y de revelación. La autoridad es posicional. La autoridad es posicional. Dios con nosotros. Cuando en Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, esto está hablando de que la autoridad que tú y yo tenemos es por la posición que ostentamos a través de Cristo. Estamos sentados en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Y una vez alguien me preguntaba, ¿cómo será? ¿De qué tamaño será el trono para que estemos sentados ahí con Cristo? ¿Alguien puede imaginar esto? ¿Sabes que el tamaño no importa? Porque donde cabe Cristo, ahí estás tú. Así que no necesita ser un trono súper amplio, es simplemente donde Cristo puede estar, ahí estás tú con Él. ¿Sabes por qué? Eso lo dice 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que somos un solo espíritu con Cristo. Eso nos da su autoridad. Entonces la autoridad que tú y yo ostentamos es la autoridad que proviene de la posición en la que tú y yo estamos ubicados. ¿Cuántos de ustedes tienen la misma autoridad? Escucha bien la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen la misma autoridad de Jesús? ¿Solo la hermana Yuli? Ya se animó la hermana Rosy. Tú y yo tenemos la misma autoridad de Jesús, porque tú y yo nos hicimos un solo espíritu con Él. Así que no podemos separarnos de Él. Así que Jesús, si se presenta en un lugar, tú estás a través de Él teniendo esa misma autoridad. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo no ejercemos esa autoridad. No creemos que somos uno con Él y que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición de autoridad. Cuando Jesús dijo, he aquí yo les doy autoridad, estaba dando su propia autoridad. Y entonces tú y yo tenemos que tener la revelación para comprender lo que eso significa. De otra manera, ¿sabes cuál va a ser la forma en que tú y yo caminemos? Tú conoces la historia que está narrada en el libro de los Hechos en el capítulo 19. Si no la conoces en tu casa, dale una lectura. Pero ahí está hablando acerca de personas que querían echar fuera demonios. Y entonces cuando venían a echar fuera demonios, decían, te conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo, que te vayas. Ellos no tenían revelación. No entendían. ¿Y qué contestó el demonio? A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois ustedes? Cuando tú y yo no entendemos la autoridad que ostentamos en Cristo, estaremos actuando así, en nombre de alguien que no creemos que somos uno con Él. Vendremos sí en el nombre de Jesús y pensamos que el nombre de Jesús por sí solo tiene que hacer todas las cosas, y que simplemente porque tú y yo mencionemos el nombre de Jesús, las cosas suceden en automático. Y déjame decirte que no es así. Si tú no tienes la revelación, entonces estarás usando el nombre de Jesús separado de la autoridad bajo la cual todas las cosas se sujetan. Cuando Él dijo que tú y yo haríamos obras mayores que las que Él hizo porque Él iba al Padre,
es porque él iba a tener una autoridad, iba a tener la autoridad máxima. Él iba a ser ascendido hasta lo más alto y le iba a ser dado un nombre que iba a estar sobre todo nombre. Y entonces dijo: por esa causa, porque yo voy al Padre, ustedes van a poder hacer obras superiores a las que me han visto hacer a mí. Cuando tú y yo entendemos entonces que al ser ascendido Jesús hasta lo más alto y sentado en ese trono, tú y yo estamos dentro de Él, estamos en un mismo espíritu. Por eso también entendemos que muchas veces las cosas no funcionan cuando no hay unidad. El principio de la unidad ahí tú lo puedes ver perfectamente. Si tú estás unido al Señor, eres un solo espíritu con Él. Si tú te separas, y pudieras hacerlo, pero si tú actúas de manera independiente, las cosas no funcionan. Ahí está expresado el poder de la unidad. ¿Por qué en el Pentecostés el Espíritu se derramó? Porque estaban todos en unidad, esperando y anhelando una misma cosa. Así que es posible. Dios nos muestra sus principios y sus principios son inviolables. Si tú y yo no caminamos bajo esos principios, entonces estaremos faltos o carentes de algo en la ecuación, y entonces podemos ver que muchas veces nos frustramos porque las cosas no funcionan y le cargamos. Nos dio su autoridad, Él comparte su poder y Él mandó al Espíritu para darte toda la revelación, de tal manera que tú y yo podamos caminar en el poder, en la autoridad y en la revelación. Y cuando esos tres elementos se conjuntan, entonces el reino de Dios se manifiesta en el lugar donde tú te pares, bajo la dirección del Espíritu. Porque ya estaremos hablando más tarde acerca de los dones espirituales. Y el poder de Dios no te fue dado para que tú hagas tu voluntad, sino la suya. Así que las cosas tienen que hacerse bajo la dirección del Espíritu. Tú y yo debemos de tener esa relación de intimidad con el Espíritu de nuestro Dios para que Él te diga qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo. Pero el poder ya lo tienes, la autoridad ya la tienes y la revelación está a tu disposición. Así que si entendemos estos principios, tú y yo podremos caminar y vivir una vida espiritual. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 4 al 6 dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que si el Espíritu no está en la ecuación, tú tendrás mero conocimiento o letra que no puede venir a ser una realidad en tu vida si no está el Espíritu de Dios metido en esa ecuación. La palabra carente de revelación envanece, y la vanidad te ciega, y entonces te impide ver a Dios tal cual Él es. La falta de revelación te va a impedir vivir en victoria. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Hoy clamábamos al Espíritu Santo y le decíamos: ven y reposa en este lugar. El Espíritu es el que trae la revelación y Él es el que te va a llevar a vivir en victoria. Juan capítulo 14 versos 12 al 17. Muchas veces estamos así. Generalmente cargamos la responsabilidad, o siempre agarramos de ejemplo
a los fariseos y a los escribas para decir que ellos no tenían revelación, que tenían puro conocimiento. Pero acá tú tienes otro ejemplo de una persona que estaba igual. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué tipo de conocimiento tenía él? Un conocimiento en el cual él no entendía, no tenía una revelación. A pesar de que delante de sus ojos estaba el Mesías. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién está hablando acá? Es Jesús. Dice, si creen en mí, si depositan su fe en mí, todo lo que le pidan al Padre, yo me comprometo a hacerlo. Así que es Jesús mismo empeñando su palabra y diciendo, las cosas que tú vas a atravesar y te vas a acercar a pedirle al Padre, yo voy a hacerlas, con tal de que el Padre se lleve la gloria. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros los días domingo. Diario, contigo siempre. El Espíritu, la verdad y al verdadero, entonces tendrás un discernimiento de aquellas cosas que no le agradan al Padre, y entonces podrás caminar en aquello en lo que tú y yo debemos caminar. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Con cuántos mora el Espíritu de Dios? ¿Y en cuántos está? Porque son dos cosas diferentes. ¿En cuántos de ustedes está el Espíritu? Reposando. Mora y está. Esa es la condición natural de un hijo de Dios. Con el Hijo de Dios está el Espíritu de Dios, y sobre el Hijo de Dios está el Espíritu de Dios. Esa es la condición normal de un hijo de Dios. Así que si te falta alguna de estas, que generalmente la que te falta es la 2, porque está contigo, pero falta que diga, mora contigo, pero falta que el Espíritu, entonces acércate con alguno de nosotros, porque queremos que el Espíritu repose sobre ti, de tal manera que tú puedas tener una relación permanente con Él y la revelación del Espíritu venga sobre ti. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús te está diciendo en el pasaje de Juan, el que en mí cree. Para que las cosas funcionen, tu fe tiene que estar 100% fundamentada en Jesús. Si esa fe no está, ¿cómo vas a agradar a Dios? Cuando Jesús va a las aguas, ¿qué expresó el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Así que si tú y yo queremos agradar al Padre, tenemos que hacer lo que al Padre le agrada. ¿Qué le agrada al Padre? Que hagamos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuántos conocen la voluntad del Padre? No te dije cómo es su voluntad. Es buena, es agradable y es perfecta. Eso está excelente. Pero ¿conoces la voluntad del Padre? ¿Cuál es su voluntad? Voy a creer
todo lo que dices es así. No alcanzo a escuchar todo lo que me dicen, pero algo que entendemos que es parte, porque evidentemente su voluntad es muy extensa, pero algo que entendemos que es su voluntad es que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Y para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, la fe tiene que estar puesta en Jesús. Si la fe no está puesta en Jesús, no vamos a poder cumplir la voluntad del Padre, y entonces por eso no lo agradamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que entender que para agradar a Dios tenemos que creer en Jesús y en sus palabras. ¿Cuántos caminamos en esa vida espiritual y sobrenatural a la que hemos sido llamados? Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo caminemos así. En Gálatas 5, 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Puedes leer lo que dice el verso 18? Una vez más. Dice aquí la palabra: si tú eres guiado por el Espíritu, porque hay un mandato en el 16, dice andad en el Espíritu. Si tú eres guiado por el Espíritu, ¿qué va a suceder contigo? Tú no estarás bajo la ley. Y tú sabes que solo hay dos posiciones delante de Dios: o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Para que el poder de Dios se manifieste en ti, tienes que estar bajo la gracia. Si tú no eres guiado por el Espíritu, el poder de Dios no se manifiesta en ti. Yo veo la gran bondad de Dios a través de su palabra, mostrándonos las claves para que tú y yo podamos vivir una vida espiritual de una manera sencilla. O sea, es alcanzable todo lo que te acabo de decir. Es fácil de hacerlo. Es fácil hacer lo que te estoy diciendo. Porque dice, acabamos de leer un pasaje. Por eso yo le pedí al Espíritu que viniera y trajera una revelación en ti. Acabamos de leer que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que Dios nos hizo competentes, ministros competentes. Así que el caminar en el Espíritu o tener una vida espiritual no depende de nuestras competencias. Depende de la gracia de Dios bajo la cual tú te muevas. Si tú dejas que esa gracia se derrame sobre ti, entonces tú y yo podremos caminar en una vida sobrenatural, una vida espiritual. Ahí te habla acerca de las obras de la carne, pero en el 22 dice: el fruto del Espíritu es. Y ese todos nos lo sabemos, pero no siempre el fruto está brotando de nosotros. Tú y yo debemos caminar siendo guiados por el Espíritu para que ese fruto se desarrolle en cada uno. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te conocerá Dios? ¿Medio espiritual, muy espiritual o de plano carnal?
Si el amor de Dios está en ti, si su gozo está en ti, si la paz de Dios se manifiesta en ti y a través tuyo, si ya estás caminando siendo más paciente, si eres benigno, si hay bondad en ti y la fe está depositada en Jesucristo, si eres manso, si hay templanza en ti, entonces se demostrará que estás siendo guiado por el Espíritu. Hay un fruto. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros ya hemos crucificado? No levantes la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos crucificado nuestra carne? No digan amén. Porque se ventanean solos. ¿Cuántos cada día vamos a crucificar nuestra carne? Eso sí, eso sí. Tú y yo debemos caminar buscando la perfección, buscando que el Espíritu realmente guíe nuestras vidas. Entonces cada día tenemos la oportunidad de acercarnos y decir: hoy no me quiero bajar de la cruz. Ahí quiero que el hombre viejo esté bien clavado, porque yo quiero estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Quiero que esa autoridad en verdad se manifieste. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no somos guiados realmente por el Espíritu? Y cuando hay cosas que están presentes en nuestra vida, nos iras. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra autoridad? ¿Qué pasa con el poder de Dios que reposa sobre nosotros? Hay una limitante. Hay una limitante. Tú y yo debemos aprender a caminar siendo guiados por el Espíritu, agradando a Dios. Así que tenemos mucha tarea por delante. Pero, ¿sabes? Si Dios dijo que somos lo que Él ya vio que somos, es porque Él tiene toda la capacidad de hacernos ministros competentes para que nos alineemos a su perfecta voluntad. Así que no es una carga que simplemente estamos trasladando sobre ti, sino es algo que Dios ya vio en ti. Es una característica que Él ya vio que tú puedes desarrollar. Tú puedes ser alguien que vaya a ser guiado plenamente por el Espíritu, porque la capacidad no es tuya, es Él mismo en ti, a través de ti y contigo, llevándote a vivir esa vida espiritual. Así que no es complejo. Generalmente las cosas se reducen a nuestra voluntad. Si nosotros aprendemos a rendir nuestra voluntad, entonces Él puede manifestarse a través nuestro con toda libertad. ¿Cuántos estamos dispuestos a crucificar nuestra carne? Que es lo mismo que rendir nuestra voluntad. Esto que acabo de compartirte en esta mañana va conectado con lo que vamos a ver en mensajes de avivamiento y con lo que vamos a ver a través de los dones espirituales. Son cosas que deben estar perfectamente cimentadas en ti. Entonces hay principios clave que hoy tú escuchaste en esta mañana que debes vivir sí o sí. Quieres vivir en victoria. Yo te animo a que te relaciones con el Espíritu, porque el Espíritu te va a enseñar y te va a revelar todas las cosas, y Él va a llevarte a caminar en esa victoria
cada vez que Él encuentre que tu voluntad está rendida a la del Padre. ¿Cómo podemos ver la voluntad rendida de Jesús? Él expresó una frase y Él dijo que Él no había venido sino para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando Él se acerca efectivamente al llegar a la cruz, momentos antes de la cruz, se notaba la batalla que había dentro de Él. Pero Él dijo: no sea mi voluntad sino la tuya. Él estaba cediendo su propia voluntad, porque Él vino y Él tomó una forma de siervo y tomó las mismas limitaciones que tú y yo tenemos. Así que Él también tenía el libre albedrío, como lo tenemos tú y yo. Pero Él siempre optó por la voluntad del Padre. Y por eso puedes ver que Jesús caminó en victoria permanente. La semana pasada yo te preguntaba acerca si tú podías ver que Jesús en algún momento no hubiese podido sanar a una persona. Y no hay un solo pasaje en donde eso sea una realidad. Él pudo sanar a todo aquel que se le acercó y a todo aquel al que Él se acercó. Así que es posible. Aún la persona que se metió entre la multitud dijo: aunque tocare solo el borde de sus vestiduras. Eso es fe. Esa es una fe que no se ve tan comúnmente, pero esa es la fe que Dios quiere que depositemos en su Hijo para que las cosas sean posibles. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y si hay algo de lo que acabas de escuchar en esta mañana y te hace falta, pídeselo en este momento. Si te falta revelación, si quieres tener una relación más íntima con el Espíritu, exprésale tu anhelo. Si te falta rendir algún área de tu vida, es el momento en que tú le digas: yo la rindo. Es el momento de crucificar nuestra carne. Es el momento de decirle: yo anhelo que ese poder explosivo que proviene de ti esté en mí. Hoy quiero reconocer mi posición de autoridad en Cristo. Quiero tener esa revelación de que estoy sentado en esos lugares celestiales. Espíritu Santo, trae la revelación al corazón de cada uno de nosotros. Revela la verdad en nuestros corazones. Que cada principio, que cada verdad que hemos escuchado en esta mañana podamos atesorarla y sobre todo vivirla. Espíritu Santo, establece verdad en nuestros corazones. Tú has escuchado lo que cada uno ha expresado delante de ti, sus anhelos, sus deseos, sus luchas, sus batallas. Sé propicio a la necesidad de cada uno en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús.